¿Qué tal? ¿Cómo están amigas, amigos de la Octava Digital? Tengo, como siempre, el gusto enorme, de verdad, por el aprecio, cariño que le tengo, la admiración, de platicar con mi tocayo, con el gran periodista independiente Jesús Lemus. Y en esta ocasión, para abordar un libro excelente, El Fiscal Imperial, el eslabón más oscuro de la 4T, es este libro que usted puede ya, por supuesto, adquirir. Y mi tocayo Jesús, ¿cómo estás? Gracias, querido tocayo. Jesús Escobar, siempre un gusto y un placer poder estar contigo en este espacio. Me encanta platicar contigo siempre. Igualmente, tocayo. Oye, pues a ver, voy a empezar con un concepto que incluso lo planteabas con mi compañera, mi admiradísima Luisa Cantú, y me llamó mucho la atención y me puse a leer el libro, todo ello. Hertz Manero, el personaje que puede descarrilar a la cuarta transformación. De ese tamaño es Hertz Manero. De ese tamaño, tocayo, fíjate que yo, yo me sorprendo cuando voy armando el texto y voy viendo y voy encontrando toda la posibilidad que tiene Hertz Manero de control sobre el actual gobierno y de cómo puede llegar a trastocar las fibras más sensibles de esta administración. Y la verdad es que sí me voy para atrás cuando llego a esta conclusión de que puede ser el factor que eche abajo un proyecto de nación que empujan millones y millones, que empujamos millones y millones de mexicanos y que encabeza el presidente López Obrador, que ha costado mucho trabajo, muchas resistencias y que podría ser Gertz Manero el que lo tumbe, el que lo eche abajo. Un solo hombre podría echar abajo todo el proyecto de nación que se está echando a cuestas todo un pueblo y todo un régimen como es el de López Obrador, por una sencilla razón, mi tocayo, porque el presidente López Obrador ha puesto sobre dos columnas su administración. La construyó sobre la columna del combate a la corrupción y sobre la columna de la impunidad, del combate a la impunidad. Esas dos ejes o dos columnas en los que se sienta la cuarta transformación, bueno, aparte también hay otras columnas como la tercera columna que podría ser la atención a las causas de los más pobres, de los más necesitados del pueblo, pero las dos fundamentales son el combate a la corrupción y el combate a la impunidad. Y esos dos ejes entran justamente en el entorno, en el ámbito de la Procuración de Justicia, de la dependencia que encabeza Gertz Manero. Si Gertz Manero no cumple cabalmente con el combate a la corrupción y con el combate a la impunidad, la cuarta transformación se puede venir abajo. ¿Por qué alcanza tanto poder Alejandro Hertz Manero? Porque muchos, por supuesto, lo reconocemos o lo ubicamos, gente que ha estado tanto con el PAN como cercano al PRI, pero ¿en qué momento Hertz Manero se convierte en este personaje que llega pues, a tener tanto poder? Creo que se conjugan dos aspectos fundamentales. Primero, se creó una ley en el gobierno de Enrique Peña Nieto, una ley para dotar a un fiscal transeccional con todo ese poder, precisamente viendo que protegiera las espaldas del presidente Enrique Peña Nieto. Así se crea, así se diseña la ley no se modifica en la administración del presidente López Obrador y así se crea. A esto hay que sumarle que la ley parece ser que se le confeccionó a una personalidad como la de Gertz Manero, una personalidad totalitaria, absoluta, centralista, egocéntrica, con necesidad de poder absoluto y que sabe detentar el poder. Entonces, creo que esos dos factores unidos, conjugados, es lo que hace que tengamos a un personaje con tanto poder, e incluso yo diría con más poder que el presidente de la República, por un solo hecho, mi querido tocayo, porque Gertz Manero es por hoy el único funcionario del actual gobierno de la Cuarta Transformación que tiene garantizado su pase al siguiente sexenio. Así de fácil. Ni el presidente López Obrador, por supuesto, puede aspirar a estar presente en el siguiente sexenio. Nadie puede aspirar a estar presente. Bueno, pueden aspirar, pero nadie tiene asegurado su pase a estar en el siguiente sexenio en mandos de gobierno. Y Gertz Manero sí. Incluso Gertz Manero, por eso digo que es tan poderoso, más poderoso incluso que el presidente, podría estar involucrado en el proceso de selección del candidato presidencial de Morena para que sea el próximo presidente. De ese tamaño es el poder que tiene Gertz Manero hoy en estos momentos
y que es una acumulación de poder muy peligrosa, muy peligrosa, porque si el presidente de la República no tiene ese poder y lo tiene un subalterno que se dice autónomo, pues estamos ante el nacimiento de un cuarto poder dentro de la República. Entonces, por esa razón, pienso que puede ser que es el hombre más poderoso en estos momentos. Y sobre todo que no ha dado resultados. Esto es una investigación muy interesante también en ese marco de la falta de resultados por parte de Hertz Manero. Exactamente, creo que la falta de resultados es fundamental para poder analizar hacia dónde vamos. Mira, si fuera un personaje que le gusta el poder, que lo detenta, que sabe para qué es, para ejercerlo, pero que no fuera rencoroso, que no fuera vengativo y sobre todo que fuera eficiente, yo creo que podría ser aceptado en el cargo en el que está. Pero es un secretario, es un funcionario, es un fiscal, pues que no ha dado los resultados, y te la pongo bien clara, como lo señalo ahí en el libro. Durante el régimen de Felipe Calderón, el Procurador General de la República, pues tenía una eficiencia del 60% de los casos, de resolución de los casos, al menos de judicialización de los casos y llevarlos ante el juez. Un 60% de los casos terminaban ante un juez. Los procuradores que tuvo Enrique Peña Nieto tuvieron una eficiencia del 50% de casos que se llegaban a judicializar. Con Hertz Manero tenemos una eficiencia de apenas el 20% de los casos que se judicializan. Y ahí estamos viendo que entonces no hay ninguna procuración de justicia adecuada como la gente lo está reclamando en México. Un país lleno de desaparecidos, de asesinatos, de agredidos por el crimen organizado. O sea que son asuntos del fuero federal, pero que el fuero federal no está respondiendo en ese sentido. Hablas de Hertz Manero, un personaje que si uno lo centra en lo que mencionabas, uno de los pilares de la cuarta transformación es la cuestión social, ¿no? La famosa frase, primero los pobres y demás. Pero Hertz Manero responde más a intereses oligárquicos, Sí, intereses privilegiados. sí, Hertz Manero es un personaje que nació en pañales de seda, pertenece a una clase privilegiada, a la clase privilegiada que tanto critica el presidente López Obrador. De hecho, este señor Hertz Manero es la tesis y la antítesis de todo lo que plantea este gobierno, de combate al aspiracionismo, al capitalismo, a la ambición del poder por el poder, a la ambición del capital por el capital. Todo eso, a la élite que gobierna con una visión nada más desde lo alto, todo eso representa a Hertz Manero. Hertz Manero no tiene ningún rasgo de, eh, de empatía con las clases más desprotegidas de México. Y así está establecido en toda su trayectoria política y pública. Hertz Manero siempre ha estado al servicio, atendiendo a las clases sociales más elevadas. Es parte de esa clase social. Incluso yo digo en el texto un término que se maneja en sociología. Él es parte de esa clase de los criollos que le llaman, que son los hijos de los europeos o nietos de europeos que hoy mantienen cargos de poder en la academia, en la iniciativa privada, en el gobierno, en el sector público. Ahí están los hijos de los europeos, los nietos de los europeos, con apellidos rimbombantes, que son los que controlan prácticamente al país. Ellos, los criollos, a esa clase pertenece este señor, y a esa clase es a la única que responde. No va a responder nunca a un gobierno como el de López Obrador, o a una instrucción como la del presidente López Obrador. El tema de la transparencia, Tocayo, es uno de los temas también que llama mucho la atención en la operación de la Fiscalía General de la República. Si de por sí, y tú lo sabes mejor que yo, nunca ha sido precisamente la transparencia algo de que caracteriza la impartición de justicia en este país. ¿Cómo se ha visto afectada con Hertz Manero, un hombre que viene desde la Operación Cóndor, acostumbrado precisamente pues a ir tapando huellas, ¿no? Sí, exactamente. Fíjate que esa es una característica que encuentro a lo largo de este trabajo, que Hertz Manero, muy al estilo de Genaro García Luna, o Genaro García Luna al estilo de Hertz Manero, porque fue primero Hertz Manero, están acostumbrados a ir borrando las huellas de su paso por las dependencias. No hay una sola dependencia en la que haya estado Hertz Manero que permanezcan archivos que hablen o informes que hablen de lo que hicieron, lo que hizo este personaje durante su administración. Pareciera como que robaron los archivos, como que se desaparecieron
todos los expedientes y no hay un solo rastro de la función pública de Hertz, ni en el Instituto Nacional de Antropología e Historia, ni en la Procuraduría de la Defensa del Trabajo, ni en la Secretaría de Educación Pública por donde pasó, ni en la Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México, ni en la Secretaría de Seguridad Pública del Gobierno Federal. En ninguna parte existen expedientes que hablen de la eficiencia o de la eficacia de este personaje al frente de esa dependencia. ¿Por qué? Porque pareciera que no quiere Hertz Manero dar cuentas de su pasado a nadie y le pareciera que le molestaría incluso todo eso, y por eso se dedicó a perder todos los expedientes. Afortunadamente, el gobierno norteamericano, a través de la CIA, a través de la DEA, ellos sí mantienen sus expedientes intactos, y ahí hay mucho, todavía mucho, que habla de quién es Hertz Manero en diversas funciones dentro de la administración pública federal, y eso es lo que salva en gran parte esta investigación. Aparte de los testimonios de muchos de sus colaboradores, de muchos de los que estuvieron cerca de él, que igual que él ya tienen más de 80 años de edad, pero que decidieron también hablar para exponer quién es este personaje. Entonces, hay todavía afortunadamente materia de dónde hacerse el periodismo para poder plantear esta historia de este personaje oscuro, porque si de por él fuera, tocayo, créeme que no encontraríamos nada, nada. Es más, te pongo simplemente un ejemplo. Fíjate que tan difícil es conseguir cualquier dato de Hertz Manero en fuentes públicas que no hay un solo currículum en redes sociales, en ninguna parte del internet, no hay un currículum de él que diga dónde estuvo, qué hizo, cuándo hizo y qué cargos desempeñó. Yo tuve que pedir un favor a un senador que bueno, a lo mejor va a ser un delito, que me pasó una copia de un currículum que entregó Hertz Manero cuando fue postulado para la fiscalía. Pero a partir de ahí, nadie tiene ningún acceso, ningún documento, nada que hable del fiscal, porque el fiscal se ha encargado justamente de hacer todo ese, borrar esas huellas sobre lo que ha ido pisando. ¿Cómo entender entonces, querido tocayo, este vínculo López Obrador-Hertz Manero? ¿Cuál es el vínculo entre ellos? Es fácil, ni siquiera está tan complicado. Fíjate, nada más tenemos que remontarnos mucho a la historia, hacia 1977, cuando Hertz Manero era procurador de la Defensa del Trabajo, y en aquel tiempo el presidente López Obrador era director del Instituto Indigenista de Tabasco. En ese tiempo, al presidente López Obrador, un hombre ligado a la causa social, muy sensible a las necesidades de la gente, pues le preocupaba una cosa. Le preocupaba que muchos campesinos, muchos indígenas que trabajaban para lo que era el programa IMSS Coplamar, en la construcción de de clínicas de seguro social, a muchos indígenas no les estaban reconociendo sus derechos laborales. Entonces, el señor López Obrador encabezó a grupos de trabajadores indígenas para reclamar ante el fiscal, ante el procurador de la Defensa del Trabajo, sus garantías laborales. Ahí es donde se conoce con Hertz Manero. Ahí es donde empatan. Y luego empatan porque son parte de un mismo equipo político, que es el que encabezaba en su momento Porfirio Muñoz Ledo. Ahí se sumaron cuando Porfirio Muñoz Ledo aspiró a ser presidente de la República, una designación que no le llegó, y ahí empata mucho Hertz Manero con López Obrador. Se hacen amigos, se entienden, después se vuelven a encontrar cuando Hertz Manero, con toda la fortuna de la que es depositario, su fortuna económica, comenzó a financiar movimientos de izquierda en México, financió el rompimiento de Cuauhtémoc Cárdenas con el PRI, cuando nace el Frente Democrático Nacional. También fue financiador de todas las campañas políticas a la presidencia de López Obrador. Financió también, por supuesto, la campaña de López Obrador para la jefatura de gobierno de la Ciudad de México. Financió a Cuauhtémoc Cárdenas también cuando gana la jefatura de la Ciudad de México. Es decir, incluso hay financiamiento de Hertz hasta el Partido Socialista Unificado de México, cuando Pablo Gómez, y podemos entender muchas cosas, cuando Pablo Gómez era la cabeza principal de ese movimiento de izquierda. Entonces, por eso hoy vemos a un Pablo Gómez rendido a los pies del fiscal general de la República, pero es otra historia. Entonces, vamos a encontrar a un fiscal general de la República que financia movimientos de izquierda sin meterse a la promoción directa de ellos, sin meterse a la fotografía con los izquierdosos, sin meterse por supuesto, a la lucha de clases, porque él se seguía manteniendo desde la altura en la élite
y desde ahí mantenía su control y su poder. Por eso entendemos que ese agradecimiento del presidente López Obrador, cuando nadie daba un peso partido por la mitad por el movimiento de López Obrador, encontró en Gers Manero a un financiador de su movimiento. Por eso vemos ese agradecimiento. Por eso entendemos hoy que el presidente de la República se tenga que desvivir en la defensa cada vez que le cuestionan si va a seguir el fiscal en el cargo. Y por eso, desde los zapatos de López Obrador, el fiscal Gers Manero es un hombre bueno, porque para López Obrador, el fiscal fue un hombre bueno que le ayudó en los momentos más difíciles cuando nadie creía en él. Y por eso estoy seguro que lo va a mantener hasta el término del sexenio. Un agradecimiento que le puede costar muy caro. Sí, sí, por supuesto, le puede costar muy caro en términos políticos, porque esto puede hacer que trastoque el gobierno de la Cuarta Transformación, incluso para el próximo sexenio. Insisto, desde mi óptica, yo pienso que Gers Manero, con el poder, va a querer participar en la designación del próximo candidato de Morena al gobierno federal, a la presidencia de la República, y eso estaría poniendo en desventaja, pues, por ejemplo, a Adán Augusto, que está posicionado como uno de los, el más seguro candidato presidencial, pues, pero hay que ver si lo acepta Gers Manero. Entonces, por eso te digo, la importancia de este personaje creo que es muy, muy, muy importante en estos momentos. Oye, tocayo, ¿influye o ha influido en decisiones del gabinete actualmente? Tú planteas un caso que me llama mucho la atención, Scherer. Scherer era, y bueno, López Obrador le decía hermano, le dice hermano. ¿Cómo influye Hertz Manero en la operación del actual gabinete y se ha operado en salidas y entradas de integrantes del gabinete? Por supuesto que influye demasiado. Mira, el agradecimiento que tiene el presidente López Obrador hacia Hertz Manero es más grande que cualquier sentimiento de amistad. Entonces, aquí hay dos cosas. ¿Qué es más grande, su agradecimiento o su amistad? Con la amistad únicamente puede dar, pues, cariño, respaldo, solidaridad, pero con el agradecimiento va a dar todo el presidente. Entonces, vamos a ver un presidente que cuando tiene que decantarse por alguna relación, por ejemplo, con Santiago Nieto, cuando se presentó la disputa entre Santiago Nieto y Gers Manero, el presidente terminó inclinándose por Gers Manero y desechó a Santiago Nieto. Cuando se presenta el problema entre Gers Manero y Julio Scherer, pues el presidente, aunque es su hermano, Julio Scherer, termina decantándose por Gers Manero. Si el presidente llega a conocer un caso de conflicto entre Gers Manero y Adán Augusto, va a terminar decantándose por Adán Augusto. Es el único escenario en que yo veo que el presidente pudiera deshacerse del fiscal Gers Manero, si el fiscal Gers Manero quisiera disputarle el cariño, la amistad o la admiración hacia el secretario de Gobernación. Pero de que ha influido, tocayo, ha influido muchísimo en la recomposición del gabinete. Es más, en el texto se refiere también, por fuentes testimoniales, que Gers Manero influyó directamente para que se diera también la salida de Olga Sánchez Cordero de la Secretaría de Gobernación, porque también comenzó a conflictuarse. El problema de Gers Manero es que no le gusta que le disputen el poder dentro de su fiscalía. Si hay alguien que le comienza a pisar el terreno, lo destituye, lo desbarata, lo desaparece. Digo, en términos políticos, como es el caso de Castillo Nieto. Castillo Nieto comenzó a hacer mucho trabajo desde la UIF, le fue incómodo, sintió que le pisaba los talones, inmediatamente lo desbarranca. Julio Scherer comenzó también a ser muy insistente en los negocios que traía con el fiscal, vendiendo asuntos extrajudicialmente, beneficiándose económicamente de algunos temas de posibles liberaciones. Se convirtió también en un riesgo para Gers Manero y lo destituyó inmediatamente. Olga Sánchez Cordero también, ella misma ha reconocido que tuvo diferencias con el fiscal y por eso el fiscal ordena también su destitución y el presidente de la República atiende esos reclamos. Vemos a un fiscal que no nada más está en el ánimo de la amistad con el presidente, ni en el ánimo del agradecimiento, está también en el ánimo de la influencia política para el manejo de su gabinete. Ahí tiene usted, querido amiga y amigo, el fiscal imperial, el eslabón más oscuro de la 4T, HarperCollins, de mi tocayo, de verdad, admirado y respetado periodista Jesús Lemus. Tocayo, pues yo simplemente te agradezco de verdad esta conversación y bueno, ahí está precisamente el libro para que le echen un ojo las personas y ya sabes, mi admiración y respeto siempre.
Gracias, tocayo. Te mando un abrazo, muy agradecido como siempre.